En la actualidad, la mayoría de los países de América Latina se encuentran plagados de males como inestabilidad política, corrupción, desempleo, tasa de crimen en crecimiento, inflación, entre otros. Y aunque por supuesto estos países siguen estando en mejores condiciones que muchos otros países del tercer mundo, está claro que no están en sus mejores momentos. Por el contrario, en el pasado, muchos de estos países tuvieron grandes épocas de esplendor y grandeza, épocas doradas que hoy en día le causan nostalgia a muchos y hacen cuestionar qué salió mal. El día de hoy te hablaré de las épocas doradas de América Latina. Argentina tuvo una especie de pequeña época dorada en los años 90. ¿Qué ocurrió durante este periodo? Primero, en los años 80, el gobierno democrático argentino hizo un pésimo trabajo administrando la economía nacional, que ya para ese momento estaba en un estado muy delicado, con muchos déficits y alta tasa de inflación. El resultado de esto fue una hiperinflación de 4 dígitos que sumió a una enorme porción de los argentinos en la pobreza y acabó con su poder adquisitivo. En respuesta a esto, en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, fue introducida la Ley de Convertibilidad del Austral, que sacó de circulación el devaluado austral argentino e introdujo una nueva moneda, el peso. Al mismo tiempo, el Estado argentino se puso a sí mismo una gran restricción monetaria, en donde para emitir cierta cantidad de pesos tenía que tener la misma cantidad de dólares en reserva. O sea, de aquí en adelante, un peso equivaldría a $1. La ley de convertibilidad, más otras leyes que quitaron muchas regulaciones e impuestos, acabaron con la inflación y revitalizaron súbitamente la economía nacional. Durante todo este periodo, Argentina vivió una estabilidad económica que no había tenido por lo menos hace 50 años. El ingreso y el poder adquisitivo de los argentinos aumentó y se estabilizó. La pobreza se redujo. El Estado argentino llevó a cabo inversiones en la salud y en la educación. Se llevaron a cabo inversiones en el sector tecnológico del país, que dio como resultado, entre algunas cosas, la puesta en órbita del primer satélite argentino. Se llevaron a cabo inversiones en la agricultura y la ganadería del país, que volvieron a colocar a la Argentina como un gran exportador de granos y carnes, y se buscó mejorar las relaciones con sus países vecinos, especialmente con Chile, el Reino Unido o los Estados Unidos. Esto fue un detalle muy importante, teniendo en cuenta que durante la última dictadura, Argentina tuvo muy malas relaciones con sus vecinos. Ahora bien, sabiendo todo esto, ¿cuándo y por qué se terminó esta pequeña época dorada argentina? La respuesta es muy sencilla. Esta pequeña época dorada no duró mucho y estuvo condenada prácticamente desde un inicio. En primer lugar, el Estado argentino nunca pudo controlar o reducir sus gastos. De hecho, durante toda la convertibilidad, los gastos del Estado argentino aumentaron. Esto causó que, para sostener la convertibilidad, Argentina haya tenido que o endeudarse mucho o aumentar mucho sus impuestos. En segundo lugar, la derogación de medidas proteccionistas y las privatizaciones prácticamente desindustrializaron el país y causaron mucho desempleo. A largo plazo, la convertibilidad se demostró insostenible. Ya en el año 2001, la ley de convertibilidad finalmente fue derogada. Se controló el retiro de dinero en el país, una medida que se conoció como corralito, y el país volvió a tener crisis. La pequeña época dorada argentina se terminó. Esta fue la pequeña época dorada que llegó a tener Argentina en el pasado. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre épocas doradas que tuvieron otros países de América Latina, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.